Mi nombre es Andrés y con Evelyn vamos a dar una ponencia sobre el valor a la plusvalía. El tema que vamos a tratar es crítica a la producción de servilletas de una investigación, una pequeña investigación que hemos hecho. Por favor, Evelyn, compártenos las Un evidencias. gusto y ya le ayudo con las evidencias. Ya, aquí podemos observar las evidencias de la producción de servilletas. Podemos observar que las preguntas que realizamos al entrevistado, la fotografía donde yo estoy realizando la entrevista al trabajador, la materia prima donde se va a transformar en servilletas, la maquinaria o desgaste que podemos encontrar en la producción y el producto final. Además, tenemos un rol de pagos donde nos puede especificar lo que es el sueldo y todo a continuación que nosotros vamos a poder calcular y lo que nos va a permitir calcular lo que es plusvalía. Muchas gracias. Ahora, para comenzar eh, con esta ponencia, vamos a comenzar definiendo unos conceptos que son muy necesarios para entender este tema de valor y plusvalía, ¿no? Ejemplificando la producción de servilletas. Ya. Primero, el valor. ¿Qué es el valor? Ya. El valor se define, o sea, como un tiempo necesario para producir un bien y satisfacer necesidades. Estas necesidades son son las de que produce o las que necesita un ser humano, ¿no? Y el valor, se dice que el valor, que un objeto o un bien tiene valor cuando éste tuvo un tiempo para ser producido, para ser elaborado. Otro de los conceptos es plusvalía. Eh, un concepto muy vago sería como la ganancia, o sea, sería como la ganancia que tiene el capitalista o el empleador. Pero aquí en economía política es el valor no pagado al trabajador, que se transforma como ganancia al capitalista. Tenemos dos plusvalías, ¿no? La plusvalía relativa, que es el aumento de la eficiencia al producir. ¿Y cómo se da este aumento? Este aumento se da por medio de maquinaria, de tecnología. También se puede dar por medio de capacitaciones al personal, ¿no? Y tenemos la plusvalía absoluta, que es el aumento de la jornada laboral. Decimos aumento cuando tu jornada laboral se termina a una hora determinada y después de esa hora determinada tienes que hacer limpieza o mantenimiento o tienes que hacer cuadre de caja. Eso es una plusvalía absoluta, ¿no? En este ejemplo de las servilletas, de producir servilletas, tenemos plusvalía relativa. ¿Por qué? Porque en la maquinaria que nos mostró Evelyn en las fotos, tenemos esta maquinaria nos ayuda a ser muy eficientes al producir estas servilletas, ¿no? Otro de los términos que se conoce mucho, pero al parecer no se entiende a profundidad, es el trabajo, ¿no? El trabajo es una ley universal para la existencia de la sociedad. Entonces podemos decir que gracias al trabajo tenemos una sociedad que convive, que comparte descubrimientos, que comparte la tecnología. El trabajo también es un proceso vital para los humanos, para la sociedad. El trabajo es una transformación consciente del entorno natural. Nosotros podemos decir que gracias al trabajo transformamos nuestro entorno para vivir mejor, ¿no? El trabajo también es una interacción humana. Gracias a al trabajo tenemos interacción. Es como que la esencia de la sociedad.
¿Y cómo nos ayuda? Nos ayuda en el desarrollo personal y el desarrollo de la sociedad. O sea, gracias a esto podemos decir que nosotros avanzamos como persona y ayudamos a que la sociedad avance también. Ya. El valor y magnitud del trabajo. ¿A qué hacemos referencia con esto, no? Por ejemplo, tenemos de un lado un carro y del otro lado una moto. Decimos que tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque en el mismo tiempo se producieron el carro y la moto. Es decir, en el carro me demoré un mes, suponiendo, ¿no? Un mes en producirlo. Y en la moto también me demoré un mes en producirlo. Entonces se puede decir que tienen el mismo valor, porque el valor se lo mide en el tiempo de producción de un bien. Y es un trabajo socialmente necesario, ¿no? Ya. Eh, Ahora vamos a hablar sobre la producción de la plusvalía. En este ejemplo de la producción de servilletas, ¿cómo está dada la plusvalía, la producción de plusvalía? Bueno, con los datos que nos ha arrojado nuestra investigación, eh, tuvimos una materia prima, ¿no? La materia prima nos contó que se la trae desde Europa, que son estos rollos gigantes que vimos en las fotos. Estos rollos gigantes son la materia prima para elaborar las servilletas. Vienen desde Europa, ¿ya? Tenemos la maquinaria, como vimos en las fotos, también se ven unas maquinarias, unas imprentas para producir, unas máquinas imprenta para producir estas servilletas. Entonces, las imprentas serían el desgaste, ¿ya? Como dato, nos dieron que el desgaste, o sea, el desgaste de la maquinaria en la contabilidad es de 5% anual. Y como dato adicional, eh, nos dieron que gastan en la maquinaria $1,200 al mes para darle mantenimiento, ¿no? Ya, la fuerza de trabajo. ¿Qué podemos definir como fuerza de trabajo? Fuerza de trabajo también podemos hacer referencia a lo que es las acciones del ser humano que realiza con las interacciones que realmente hacemos en el trabajo, la relación social. Entonces, fuerza de trabajo es el único capaz de producir plusvalía. Ya. Andrés, a Como, continuación. como Evelyn nos dijo que la fuerza de trabajo es la que puede producir bienes y mercancía por medio de, de esta maquinaria, ¿no? Se juntan los dos y, o sea, la persona con capacidades de trabajo simple o complejo y esta maquinaria y se produce la fuerza de trabajo, ¿no? También tenemos el valor intercambiado, por ejemplo, a ver, es el valor al que se vende una paca de estos, ¿no? En la entrevista nos dijeron que diariamente se produce 30 pacas, o sea, una persona puede producir 30 pacas de estas servilletas, ¿ya? Y al valor que se intercambia, el valor monetario, estamos hablando ahora de valor monetario, que se intercambia, esta paca es a $21,69, ¿no? Como lo podemos ver en esta parte de aquí, ya. En esta parte de aquí vemos $21,69, ya. Eh, si multiplicamos estos 21,69 por los 30 días laborables, no, si multiplicamos por o sea, las 30 pacas que se produce al día, tenemos 650,70. En un día
Un trabajador hace esto de aquí, con las 30 pacas. Y el valor a que se comercializan es esto, 21,79 ya. Teniendo todos estos datos, como dijimos que el valor son las horas que se, el valor son las horas que se gastan al crear un bien, tenemos que convertir todos estos datos a horas, ¿no? Entonces, haciendo los cálculos, tenemos que los desgastes, las horas de los 1.200 por ejemplo, de aquí, de la materia prima que se importaba, transformándolo todos esos gastos de valor monetario a horas, nos salen 2 horas de materia prima, 3 horas de desgaste y, por ejemplo, el sueldo, ¿ya? El sueldo, ¿cómo lo transformamos en horas? Bueno, Evelyn nos mostró en el rol de pago que el salario es un salario básico. Un salario básico aquí en Ecuador es $425, ¿ya? Y ahí mismo en el rol de pago identificaba que la hora del trabajador tenía un valor monetario de 1,77, ¿no? Entonces son 8 horas laborables que trabaja un productor de estas servilletas, ¿no? Si multiplicamos eh, la hora de trabajo por todas estas horas de aquí, nos da estos resultados en valor monetario. Ahora. Convertimos en valor monetario, ¿ya? Hasta las 13, y en total nos dan 13 horas, ¿no? Que serían $23 con un centavo, ¿ya? Ahora, ¿cómo sacamos la plusvalía? Ya. La plusvalía tenemos que hacer del valor monetario, ¿no? De este valor que tenemos aquí, que se produce en un día, le restamos la materia prima, le restamos el desgaste, le restamos las horas de trabajo o la fuerza de trabajo y nos da un resultado que tiene una plusvalía de 618,84. Y esta plusvalía se considera el valor no pagado al trabajador, ¿ya? Otra cosa que hay que recalcar es que el total son 13 horas, ¿no? Sumando todo esto de aquí. Nos dice que en 13 horas hace un total de $23,01. En el rol de pagos vimos que su diario era $14,66. Listo. Entonces, en, ah, en la siguiente lámina vamos a ver la jornada de trabajo. La jornada de trabajo tiene dos componentes, que es el componente uno, que es el trabajo necesario, y el componente 2 es el trabajo excedente. Vamos a definir rápidamente estos conceptos, ¿no? ¿Qué es el trabajo necesario? El trabajo necesario en economía política es las horas que el capitalista reconoce, o sea, las horas que el empleador reconoce para una producción, ¿no? Y el trabajo excedente es las horas que no reconoce el capitalista o las horas que no son pagadas. También se le llama plus trabajo. Esto de aquí también se le conoce como plus trabajo, ¿no? Ya. Ahora, la jornada laboral está compuesta de 8 horas. Todo esto son las 8 horas de trabajo, ¿no? Y como vimos en la lámina anterior, el total de horas son 23, ¿no? Aquí vemos un total de 13 horas que
da un valor monetario de $23 con un centavo, ¿no? Entonces, para descontar este, este saldo, nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos, decimos, ¿cuánto tiene que producir este trabajador para descontar este saldo? Haciendo los cálculos y dividiendo las, las 3,75 pacas que produce por hora y que una paca sale a $21,69 y este saldo de aquí lo dividimos para este saldo de acá y nos sale para una paca, el saldo de una paca. Nos sale que para descontar este saldo, que sería la sumatoria de todo esto, aquí va incluido la materia prima, el desgaste de la máquina, eh, va la fuerza de trabajo. En todo este sector de aquí va incluido eso, ¿no? Entonces, este es el saldo de todo eso. Nos sale que para cubrir ese saldo, él tendría que trabajar 17 minutos, solamente 17 minutos para cubrir este saldo. Entonces, se dice que el trabajo necesario de un productor de servilletas es 17 minutos, porque produce 1,61 pacas, que cubre el saldo de la materia prima, el desgaste, la fuerza de trabajo. Ya. Entonces, Andrés, eso quiere decir que el trabajador, para poder cubrir su sueldo, o sea, el trabajo necesario es solo 17 minutos, porque una paca cuesta 21,69, donde la cual a partir de los 7,43 minutos es el trabajo excedente donde el capitalista, lo que es, se podría decir, es la plusvalía que genera la producción de servilletas, donde la cual el ser humano está siendo muy explotado a la fuerza de trabajo, se podría decir, porque cada vez más la fuerza de trabajo está siendo, o sea, ¿cómo sería? No está siendo realmente pagado, no está siendo realmente pagado, es una, bueno, se podría decir que no está pagado lo que es la fuerza de trabajo. Cada vez se desvaloriza, esa sería la palabra, desvalorizar nuestra fuerza de trabajo, ya que el, el trabajo necesario es tan solo 17 minutos, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, estás en lo correcto. O sea, aquí en esta gráfica podemos observar eso, ¿no? Que el trabajo necesario solo son 17 minutos para descontar este saldo que ya viene incluido la materia prima, ya viene incluido el desgaste de la maquinaria, ya viene incluido la fuerza de trabajo. ¿Y por qué solo calculamos, o sea, se preguntarán, ¿no? ¿Y por qué solo calculamos la plusvalía relativa y no la plusvalía absoluta? Porque como lo dijimos en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo no tenemos plusvalía, no tenemos plusvalía absoluta, porque ellos respetan su horario, o sea, respetan muy bien el horario de los trabajadores. O sea, los empleadores respetan muy bien el horario de los trabajadores. Es más, en la entrevista también nos dijo que tenían un lunch en la mañana, ¿no? Un tiempito de lunch, unos 20 minutos de lunch, ¿ya? Pero aún así podemos ver que tenemos una plusvalía en valor monetario de $618,84 y tenemos una plusvalía en valor que vendría a ser el tiempo de 7 horas con 43 minutos. Y yo diría respecto a eso que el capitalista da como una motivación a la fuerza de trabajo, al trabajador, para que se pueda opacar.
realmente lo que está generando, o sea, la explotación. Decir, le doy 20 minutos de break y obviamente el trabajador dice, me da y me está reconociendo. Pero al momento de calcular, en realidad el capitalista está pagando lo que es por la fuerza de trabajo, no más por la producción. Entonces, si pagaran por la producción, estarían siendo correctos y no hubiera una explotación de fuerza de trabajo. Sea, se puede decir, o sea, en palabras como más, más coloquiales, se podría decir que la explotación, se puede decir que la explotación, la esclavitud, no ha, no ha desaparecido de esta sociedad eh, completamente, ¿no? Aquí vemos que tranquilamente a este trabajador se le podría pagar mucho más, ¿no? Y aún así, el capitalista, el empleador, tendría una buena ganancia, tendría una buena plusvalía. Eh, pero no es así, o sea, prácticamente esta parte de aquí, los 618 se van, se van a la riqueza del capitalista, ¿no? A la Se acumulación del va, capital tendría que ir, sí, entonces esto se le llama como a tesoro. Esta es la claro, el acumulación atesoramiento. el, el a tesoro. Entonces, una vez explicado esto de aquí, vamos a profundizar un poco más los términos con Evelyn. Por favor, ayúdanos. Bueno, a continuación voy a explicar lo que las formas de generar el plusvalor. Como nos dio a conocer el Andrés, es la absoluta y la relativa. ¿Qué hacemos referencia a la absoluta? Consiste en la extensión del horario del trabajador más allá del tiempo. Lo que es, hace referencia al trabajo necesario. Y extendemos de las 8 horas que quizás trabajamos, extendemos a las 10 horas. Eso hace referencia a la absoluta. Y la relativa es la producción del valor de la productividad. También ahí podemos ver que en la absoluta va a aparecer el excedente, como hacemos referencia, es el plus trabajo. Ahí aparece lo que es plus trabajo y también, y lo que es plus valor en realidad es la plusvalía que va a generar la fuerza de trabajo. Además, al incrementar la plusvalía, podemos decir que reduce nuestra fuerza de trabajo. También vamos a explicar lo que es la mercancía, en qué consiste. La mercancía se podría decir que es igual a capital constante más capital variable y más plusvalía. Capital constante hace referencia a C1 como herramientas y desgastes como se presentó en la evidencia y C2 hace referencia a materiales. Materiales, lo que es materia prima que se va a necesitar para la producción de servilletas en este caso. Y el capital variable, aquí vemos un salario que es igual a 14,16 donde estamos nosotros calculando lo que es diario. O sea, no estamos diciendo un salario de mensual, sino que lo que estamos generando es diario, por la producción obviamente que se realiza, que son 30 unidades, 30 packs. Entonces, para eso vamos a calcular lo que es tasa de plusvalía. Entonces Eh, aquí, o sea, nosotros con la tasa de plusvalía podemos hacer alusión que tiene una ganancia mayor al 100%, o sea, un 4.368%. claro, correcto. O sea, en realidad, digamos, una ganancia normal sería, yo que sé, el 50, el 60. Pero no, aquí podemos ver que es tanto la ganancia, porque la tasa de plusvalía hace referencia a lo que es plusvalía sobre capital variable. Y podemos ver que la plusvalía calculada anteriormente es súper alto, porque la producción que realizan ellos son 30 vacas. Y al multiplicar por la cantidad, sale el valor. Y donde vamos a dividir lo que es capital variable, multiplicando al 100% saldría el valor que está ahí
pero es muy alto. Entonces ahí podemos ver cómo nuestra fuerza de trabajo está siendo desvalorizada. Ya, también lo que es acumulación de la riqueza, podemos decir que se basa en dos, lo que es plusvalía y lo que es competencia. Plusvalía, como anteriormente ya estamos entendiendo, es lo que lo que la persona, el empresario o el capitalista no paga al, por la fuerza de trabajo que se realiza. Y lo que hacemos a la competencia, podemos decir que es una acumulación de plusvalía que genera la riqueza. Pero la competencia hace referencia más que otras empresas quieren adquirir o quieren mejorar la producción, en realidad sería la misma empresa realizar el mismo producto, ofrecer de mejor calidad al mismo consumidor. Y ahí es donde ingresa lo que es innovación tecnológica. ¿Qué hacemos referencia a innovación tecnológica? Donde, donde el capital constante podemos observar va a subir y el capital variable va a bajar. Entonces, podemos decir que al momento de que el capital constante baja, sube, el capital variable baja, va a haber una contradicción, porque al momento de poder decir que el precio de costo, en cambio, el capital, el constante va a subir y el capital va a bajar, pero eso genera una plusvalía, obviamente. Pero eso quiere decir que cuando existe innovación tecnológica, al principio, cuando nosotros compramos quizás el mejor teléfono, se podría hacer referencia. Es súper alto el costo, el precio de costo para nosotros poder adquirir. Pero al momento que nosotros ya adquirimos, quizás ya adquiere no el 50%, pero un porcentaje comienza a devaluarse. Entonces eso consiste al momento de tener nosotros innovación tecnológica, va a bajar. Ahí existe la contradicción que nosotros estamos ahí especificando sobre el capital constante que sube, al capital variable baja, en cambio el capital, eh, claro, el capital constante va a subir y el capital va a bajar. Entonces ahí podemos explicar eso, donde al generar la plusvalía en con la innovación tecnológica, nuestra fuerza de trabajo está siendo abaratada. Sin embargo, todo eso es lo que produce mayor producción. En la evolución de conocimiento, maquinarias y trabajos, hacemos referencia a lo que es plusvalor y medios de producción y fuerza de trabajo. Lo que podemos decir que fuerza de trabajo es la única persona, el ser humano, quien va a poder generar riqueza. El único que va a poder generar riqueza con el incremento de la productividad, con el incremento de horas, de las necesarias, lo que es que sigue el trabajo excedente. Mediante ello es lo que genera la plusvalía, pero por la fuerza de trabajo, obviamente. También podemos decir que con la innovación que existe, el conocimiento. También hacemos referencia a lo que es la producción simple y la producción ampliada. La producción simple podemos hacer referencia al mismo proceso de producción que tendríamos. Capital constante, más variable, más plusvalía que se generó y se calcula. Es lo único que en esto se podría decir en nuestro caso. Sí, sí aplicamos. En la producción ampliada, en cambio, hacemos referencia que existe dos, capital, existe dos plusvalías, donde podemos decir que es la acumulación de la plusvalía, la acumulación del capital. Ahí podemos decir que en la reproducción simple, el, el capitalista solo va a atesorar, la plusvalía ahí se atesora. En cambio, aquí en la reproducción ampliada, eh, se decide.
El capitalista va a decidir en tres. Puede consumirla, puede invertir, atesorar y también tener un capital. Entonces, mm, Escucho. para concluir esto, ¿podrías explicarnos, ¿no? sobre las formas y sus ciclos del capital, Evelyn, por favor? Sí, las formas y sus ciclos podemos decir que depende de dinero, capital. Donde dinero, capital, hablamos de inversión y capital fijo y capital circulante. Y hacemos referencia a capital fijo, donde es lo que es maquinaria. Y capital circulante es a los materiales y a la fuerza de trabajo. Aquí también vamos a ver cómo los materiales, la fuerza de trabajo es de capital variable, es capital variable y los materiales es capital, bueno, se puede decir, bueno, aquí en realidad lo que vamos a ver es cómo el capital fijo se va a transformar en capital constante y el capital circulante, cómo se transforma en capital variable. Además, podemos decir que para realizar los ciclos y las formas del capital debe existir una inversión y una producción. También, Mm, como mencionamos anteriormente, el capital fijo hace referencia a maquinaria, ¿no es cierto? Entonces, maquinaria hace referencia a desgaste. Ahí podíamos observar identificado como C1, C2 y, y lo que es capital en variable. las imágenes de la investigación se puede ver eso, ¿no? Se puede ver Ajá. la maquinaria, la imprenta para elaborar las servilletas donde tenemos ese desgaste. Sí. También podemos decir que aquí hacemos referencia mucho a lo que es la fuerza de trabajo, eh, donde vamos a decir que es la única que transforma, la única que va a producir, obviamente con los conocimientos físicos, conocimientos intelectuales y físicos que realiza en la producción, como al momento de cortar, de saber cómo manejar la maquinaria. Entonces, la persona tiene que capacitarse, porque si es que no se capacita, bueno, en otros países existen robots que pueden hacer lo mismo, pero aquí el ser humano va a ser el único que, bueno, en este ejemplo va a ser el único que va a producir lo que es No, la acumulación de capital. Evelyn, eso también tenemos que dar muy, o sea, remarcar mucho, ¿no? Sí, Que manejar esas maquinarias no es un trabajo simple, o sea, uno tiene que tener un cierto conocimiento para poder manejar esa maquinaria, entonces, pero aquí como el capitalista lo hace como que si fuera un trabajo simple, o sea, que cualquier persona puede venir de afuera y comenzar a manejar esa maquinaria, o sea, eso es, exacto. Entonces, nosotros como fuerza de trabajo debemos adquirir conocimiento y saber cómo manejar la maquinaria, porque digamos, se podría decir cojo, prendo y ya, y solito salió la producción. Y no, porque necesita una persona que esté ahí viendo si no se daña, si no se traba, si se empacó bien, si debo cortar, a qué medida. Entonces, necesita mucho de la fuerza de trabajo. Ahí se podría decir que sin fuerza de trabajo, sin una inversión y sin producción, no hay un ciclo. Haríamos referencia a eso. para concluir, ¿nos podrías, Evelyn, dar una síntesis, una pequeña conclusión de este tema de la producción de servilletas, ¿no? Referente al valor y plusvalía. A ver, valor y plusvalía. O sea, una Plusvalía conclusión es lo que una, hacemos referencia a la ganancia, ¿no es cierto? De lo sí, que la pero genera la fuerza de introdu- trabajo. Y el valor, introduciéndolo, introduciéndolo al tema, ¿no? Que es la producción de servilletas. Una ajá, pequeña conclusión. sí, pero esto hago referencia como plusvalía en, en las servilletas. Sería el momento que nosotros ya se vende la producción, lo que restante de lo que estábamos haciendo referencia de trabajo necesario, que el ser humano solo necesita 17 minutos para
cubrir, digamos, su salario, lo que realmente está pagando. Mm, bueno, Ya, pues entonces podemos concluir, ¿no? Que en este trabajo de la producción de servilletas, el capitalista, el empleador, tiene una gran ganancia, una exagerada ganancia, y los productores, como son la fuerza de trabajo, pues lamentablemente le pagan muy poco, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Puede haber muchos otros ejemplos, pero este es el ejemplo que nos dice que tenemos que seguir peleando o luchando por los derechos del trabajador, porque en pleno siglo XXI vemos cómo nos esclavizan de una forma diferente, ¿no? Antiguamente era con latigazos, pero ahora lo con hacen condiciones también. lo hacen mediante esta plusvalía que nos hacen producir cada vez más, ¿no? Más en menor tiempo, más eh, capacitándote más, o sea, nos hacen producir exageradamente más por un salario ridículo como el que vimos en este ejemplo, ¿no? Teniendo solo, digamos, el capitalista ganancias, teniendo la ganancia, podría reconocer la fuerza de trabajo y no lo hace. Entonces nosotros queremos hacer ver que nuestra fuerza de trabajo debe ser reconocida, debe ser pagada, y que el capitalista, como capitalista, está bien, puede atesorarlo, puede invertirlo, pero también reconocer una fuerza de trabajo que sin una fuerza de trabajo no hubiera un, una plusvalía de lo que él atesora. Eso podríamos decir. Gracias por acompañarnos en esta pequeña ponencia y esperemos haber respondido todas sus preguntas. Gracias.